Y es donde vamos a estar nosotros reflexionando en torno a esto que se denominó para el día de hoy el doble de trabajo, y yo le agregué a eso el doble de esperanza. ¿Ok? El doble de trabajo y el doble de esperanza. Pero quiero partir contándoles una historia respecto de un náufrago. No es el náufrago que aparecía en la televisión lleno de papeles y que le pedían más, burocráticamente más papeles, sino que un náufrago de verdad. No sé si la historia será real, por lo menos es bastante buena para poder justamente destacar cuál es el punto de esta predicación. Este náufrago, por lo que cuenta la historia, llega luego de un naufragio. No puede ser náufrago sino de un naufragio, son cosas que tienen que estar unidas, no las podemos separar. Y este náufrago entonces llega luego del naufragio hasta una isla cercana, y es el único sobreviviente de este barco que se hunde. Y en este lugar entonces este hombre comienza, primero que hace es darle gracias a Dios porque llega a tierra firme, y en este lugar él entonces comienza a pedirle diariamente a Dios que le sostenga, que le sustente, porque al parecer, según la cartografía que él había visto antes de el naufragio, el lugar estaba bastante alejado de todo. Por lo tanto, de ahí a que supieran que ellos no estaban y que los fuesen a buscar iba a pasar mucho tiempo. Entonces este hombre, ¿qué es lo que hace? Comienza a sentirse animado, no solamente a esperar, era un hombre que creía en Dios, a esperar en Dios, sino que comienza también a actuar. ¿Y qué es lo que hace? Lo que cualquier náufrago haría, incluso el amigo de Wilson, es construirse una cabañita, una casita, algo que le proteja, ¿ya? Para poder dormir en las noches. Esto es en una isla, en medio de el Caribe, supongamos que en este lugar hay palmeras, hay muchos elementos que él podía usar, y los comienza a usar efectivamente para poder protegerse. Pero durante todo ese tiempo él, cada tarde, al llegar el atardecer, él oraba a Dios y decía: Señor, permite que de alguna u otra forma puedan venir a rescatarme. No quiero pasar el resto de mi vida metido en esta isla. El asunto es que en la medida que pasaba el tiempo, él comenzó a explorar también la isla en la cual él estaba. Y en esta cabaña él ya había colocado todas las cosas que el mar había botado del naufragio. Habían restos del barco, habían varias cosas que él rescató y que de una u otra forma hicieron de su vida algo un poco más confortable de lo que originalmente era. Claramente la necesidad le hizo hacer muchas otras cosas. Entonces cuenta la historia que él sale a un punto de la isla en donde era mucho más fácil pescar. Y llegaba permanentemente hasta ese lugar, pescaba y volvía. Y regresaba hasta su refugio. El tema es que en una de estas idas y venidas se desató una tormenta tropical y muchos rayos cayeron sobre la isla. Y él rápidamente entonces comienza a regresar, porque una tormenta tropical tú no sabes cuándo va a terminar. Es un detalle que tienen las tormentas tropicales, es que puede estar una tarde, un momento, una hora y luego sale el sol. Entonces él comienza a regresar hacia su cabaña, y en este regreso a la cabaña él veía que caían rayos, escuchaba que, digamos, se escucharon crujir algunos árboles dentro de la pequeña selva que había en la isla, hasta que él llega finalmente hasta su cabaña, en un momento en que para la tormenta, y como buena tormenta tropical sale el sol, y él se da vuelta a una roca grande que había cercana a la cabaña, y ve que su cabaña estaba envuelta en llamas. Uno de los rayos había caído sobre un árbol que estaba cercano, y este árbol cayó encima de la cabaña y se incendió todo. Este hombre lo que hace al ver esto, comienza a levantar su voz y dice: Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Es lo único que yo tenía, el único lugar de refugio que yo tenía en esta isla era esa cabaña, y ¿por qué me haces esto, Dios? Y en su desesperación, ya llevaba bastantes semanas en este lugar, él comienza a llorar amargamente porque el único refugio que tenía se había quemado. Y se queda dormido en esta explosión de rabia, él se queda dormido, y más o menos 1 hora o 2 horas después se despierta por el ruido del motor de una lancha. Lo habían ido a salvar, lo habían ido a rescatar. Cuando él se levanta, inmediatamente va y les pregunta, le dice: ¿pero cómo ustedes llegaron acá? ¿Quién les dijo que yo estaba aquí? Y ellos le dijeron: nada, vimos tus señales de humo y por eso vinimos a buscarte.
¿A qué es lo que voy con esta pequeña historia? Voy justamente a cuando nosotros estamos en situaciones complejas, como lo leímos en el texto, nos es muy fácil hablar y desconfiar de lo que Dios está haciendo. Pero realmente nosotros no conocemos qué es lo que está pasando en el gran panorama de Dios, en el gran plano que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros nos enfocamos en las cosas pequeñas, nos enfocamos en el sufrimiento y en el dolor. Estamos constantemente yendo hacia ese lado de nuestras vidas. Y sobre eso quiero ustedes invitarlos hoy día a reflexionar. Es fácil desanimarse cuando nos da la impresión de que Dios no está, porque nos están pasando cosas malas, ¿ya? Pero no deberíamos perder la esperanza, porque no sabemos, como les decía, cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Primera cosa que yo quisiera destacar, aquí las personas que les gusta tomar nota, tomen nota de esto. Lo primero que nosotros podemos notar en el texto leído es que no solamente existe el doble de trabajo. Si nosotros prestamos atención a lo que se leyó, nosotros estamos frente a un pueblo que manifiesta el doble de dudas, por un lado. O sea, ellos estaban esperando que Dios los rescatara. Y cuando aparece Moisés, no sé si ustedes se fijaron en el detalle, ellos se arrodillan y adoran al Señor, espontáneamente. Este Salvador que iba a venir había llegado, era Moisés. Y dice la Biblia que ellos se postran y adoran a Dios por la llegada de Moisés. Pero ellos quedan con el doble de dudas cuando comienzan a pasar todas estas cosas. Se quedan con el doble de dudas, con el doble de temor, porque ya no era simplemente el temor de estar como esclavos en un lugar, sino que ahora más encima los golpeaban. Y el doble de desánimo. Ya no era un desánimo acumulado por 400 años de esclavitud en Egipto. Se sumaba un trato vejatorio hacia ellos, un trato indigno hacia ellos, un trato que ya no podía seguir sobrepasando los límites de los derechos humanos. O sea, a Faraón le importaba nada lo que sucediera con el pueblo. Y entonces este pueblo se ve enfrentado a estas tres cosas: el doble de dudas, el doble de temor y el doble de desánimo. Fíjense que Moisés estaba de regreso en Egipto aproximadamente 40 años después, ¿ya? En donde él había escapado. ¿Se acuerdan? Los que conocen un poco más de la historia del pueblo de Dios se recordarán que Moisés, a una edad ya adulta, busca reconciliarse con su pueblo de sangre, porque él había sido adoptado como hijo de la hija de Faraón. Y entonces, en ese contexto, él, al ver cómo el pueblo era oprimido, siente un profundo dolor, rabia, y trata de tomar la justicia por sus manos y asesina a un soldado egipcio que estaba castigando a uno de sus hermanos de sangre. Eso hace que Moisés tenga que arrancar, porque lo querían matar también a él. Y él pasa gran parte de su vida fuera, lejano, conoce a su mujer, trabaja para su suegro apacentando ovejas, pasa de un estado de riqueza y de opulencia. El libro de Hebreo nos habla sobre eso, y él decide dejar eso para poder abrazar lo que él era de verdad, un hijo de Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de tomar una vida totalmente distinta. Pasa de la riqueza y de la opulencia de un reino a cuidar ovejas. En esa transformación de su vida, Dios le habla por medio de una zarza ardiendo. ¿Ah? Para los que vieron también la película El Príncipe de Egipto, podrán recordar la escena de la zarza ardiendo. Y Dios le dice algunas cosas a Moisés, y Moisés toma estas cosas después de tratar de estar seguro de lo que Dios le estaba diciendo, ¿ah? Más que por incredulidad, porque en hebreo se nos dice que él tuvo fe, sino que él quería realmente estar seguro. ¿Por qué? Porque él tenía que después decirle estas cosas a la gente, lo que acabamos de leer nosotros acá. Entonces quería estar seguro de todo lo que tenía y cómo tenía que decirlo para que la gente le hiciera caso. Entonces, en ese contexto él regresa. Anticipadamente Dios le habla también a Aarón y le dice: sale a encontrar a Moisés.
y se encuentran, se juntan, me imagino yo, se ven después de todo este tiempo, se abrazan, lloran. Probablemente Moisés viene y le dice, mira, te presento a mi esposa, a mis hijos. Estos son mis, pero ¿cómo si tú no podías tener? Aquí tengo, son mis hijos, son un milagro de Dios. Y se comienzan a transmitir las noticias a tal punto en que llega el momento cúlmine de esta historia, en la cual Moisés le dice, y sabes una cosa, dentro de todo lo que me pasó algo impresionante. Dios me habló, y me habló por medio de una zarza que ardía y no se quemaba. Yo creo que Aarón tiene que haber abierto el ojo y decir, pero ¿cómo? A ver, explícame. No sé, pero cuando me acerqué, Dios me dijo, no te acerques, sácate el calzado de los pies porque este lugar que estás pisando es santo. Y ahí Él me habla, ¿y sabes qué me dijo? Me dijo, escuché la voz y el clamor de mi pueblo. Por lo tanto, tú vas a ir y los vas a rescatar. Pienso que Aarón también rompe en llanto y cae de rodillas delante del Señor y dice, gracias Señor, porque has escuchado el clamor de nuestro pueblo durante todos estos años. Y estás permitiendo que Moisés, aquel que fue de una u otra forma expatriado, regrese. ¿Para qué? Para poder comenzar a cumplir la obra que Dios quería hacer. Ahora, cuando nosotros lo que acabamos de leer, cuando Aarón va junto con Moisés delante de los ancianos, era una forma, es interesante cómo ellos respetan la tradición del pueblo de Israel. No van y le hablan al pueblo en general, se acercan a los ancianos, a los líderes de las familias, y a ellos les dicen, ¿saben? Pasa esto, Dios habló a Moisés y Moisés ha venido en rescate de nosotros. Con mano poderosa nos va a sacar de acá. Todos se alegran, vuelvo a lo que dije anteriormente, el pueblo se arrodilla delante del Señor, glorifica su nombre. Pero al parecer, por lo que nosotros podemos ver en el texto, este escenario ideal tiene un pequeño desliz en su historia. Y ese desliz es que al parecer Moisés habría olvidado un pequeño detalle de las palabras que Dios le dijo. Dios le había dicho, si ustedes después pueden buscar en Éxodo 4, 21, Dios le había dicho que Él, Dios, iba a endurecer el corazón de Faraón. Y al decir eso, Dios le estaba ya advirtiendo de antemano a Moisés que la cosa no iba a ser fácil. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos le comentan esto y cuando va finalmente Moisés a hablar con Faraón y le dice, Faraón, el Señor dice, deja a mi pueblo ir al desierto para que me rinda adoración. El faraón se cierra, les dice que no, los manda a freír mono al África, le dice, ustedes van a seguir trabajando de la misma forma y más encima ahora les voy a dar el doble de pega. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Se lamenta, le agarra mal a Moisés, le agarra mal a Aarón y les dice que los juzgue a ustedes el Señor. Ustedes lo que han hecho es pasarle una espada prácticamente a Faraón para que nos maten a todos. Y Moisés, en vez de decir, pero oigan, el Señor advirtió y dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón, así que, no sé, oremos más, esforcémonos más, sigamos luchando. ¿Qué es lo que hace? Vuelve al Señor y le dice, ¿para esto me mandaste? Terrible choro, ¿sí? ¿Para esto me mandaste? ¿Por qué Dios me haces venir para acá para ver esto? ¿Para qué me sacaste de mi comodidad criando ovejitas y me traes acá a liberar un pueblo y más encima me haces un oso descomunal? Fíjense en cómo Moisés, al parecer, porque el relato no nos habla de que él recordó estas palabras, sino que simplemente dice, ¿para esto me hiciste venir? Se desanima junto con el pueblo, pierde la esperanza junto con el pueblo. Y ahora esto no es menor. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una historia que venía siendo relatada de generación en generación, por transmisión oral, unos a otros, padres a hijos, abuelos a padres, generación tras generación, esta palabra de Dios, lo que Dios había revelado del mismo, a Moisés se le olvida. Moisés deja de recordar incluso lo que Dios había prometido a Abraham.
ustedes van a ser cautivos por 400 años y van a sufrir en ese lugar, pero yo los voy a sacar de ese espacio y voy a castigar al pueblo que los tiene oprimido. Fíjense en que Moisés olvida eso. Moisés, de una u otra forma, él fue criado con el conocimiento de estas cosas. Recuerden que quien lo cría no es la hija de Faraón, lo cría su propia mamá. Y le transmite los principios, estos principios hermosos de lo que Dios había ido revelando de generación en generación. No solamente es que se haya olvidado de que Dios le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón, también se le olvidó lo que Dios ya había dicho antes. ¿Y para qué decir el pueblo? El pueblo mantenía la esperanza porque sí, se acordaban de que Dios le había prometido eso a Abraham. Pero a pesar de ello, ellos tienen temor, tienen entonces un desánimo tremendo, y este desánimo se redobla cuando ellos ven la actitud de Faraón de darles mucho más trabajo. El pueblo había olvidado que el corazón endurecido de Faraón no podía cambiar ni alterar los planes de Dios. Mucho menos la incredulidad de ellos o la falta de fe de ellos no iba a cambiar los planes de Dios para su pueblo. A pesar de la incredulidad del pueblo en ese momento, Dios no les iba a abandonar. Lo acabamos de leer en el último versículo que leímos. Dios le dice a Moisés: realmente por mi mano ustedes van a salir. Por mi mano ustedes van a salir. Dios no los va a abandonar. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. La fidelidad de Dios no cambia. Y el texto nos muestra cómo la fidelidad de Dios es la que sostiene al pueblo con una tremenda carga, con el doble de tristeza, con el doble de pena, con el doble de desánimo, con el doble de temor. Dios los mantiene en pie, solamente porque Él es fiel a su pacto. Lo segundo que nosotros podemos extraer de acá es más o menos parecido a lo primero, pero en vez del pueblo, tiene que ver con nosotros. Es nuestra duda cuando nosotros estamos pasando momentos complejos en la vida. Es nuestro temor y es nuestro desánimo. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Al igual que los israelitas, nosotros encontramos casi imposible poder seguir confiando en Dios cuando las cosas se ponen peor. Nos cuesta, nos es muy difícil ver a Dios en medio de la dificultad. Nuestra primera pregunta justamente es: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde puedo ver a Dios en medio de esta dificultad? Es una reacción de nuestra naturaleza pecaminosa. Dejar de confiar en Dios. Cuando las cosas empeoran, entonces nosotros partimos de la base equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y debiésemos partir de la base de que Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero partimos desde la base equivocada. ¿Dónde está Dios? Es muy parecido a lo que le sucedía al pueblo de Israel. Ellos esperaban un Redentor que había llegado y las cosas se tornan mal, entonces tal vez dijeron: entonces no es. Nosotros, esperando al Redentor, nos fue entregado y nos fue revelado. Nos fue dado. La palabra dice que Dios se reveló en Cristo para nosotros. Tener esta confianza y esta verdad en nuestros corazones. Ahora, esto nos pasa esencialmente por dos motivos. Primero, queremos ser redimidos de nuestro sufrimiento a nuestra manera. Esa es la primera actitud pecaminosa que nosotros vemos en nuestro corazón, que es lo mismo que le pasó al pueblo. El pueblo esperaba un rescate tal vez apoteósico, un rescate de alguien que se levantara y luchara. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Queremos que las cosas se hagan a nuestra pinta. Entonces, cuando las cosas no comienzan a ocurrir como nosotros esperamos, dudamos. ¿Dónde está Dios?
es que Dios debiese salvarme de esta determinada forma, o al menos que pare el dolor, que pare la angustia. Y hacemos una especie de búsqueda de autosalvación. Estableció el cómo y el cuándo nos va a rescatar de cada una de las situaciones de vida que nosotros vivamos. Porque a diferencia del pensamiento general, el cristianismo no es una religión a la cual tú, si adscribes a ella, si adhieres a ella, te va a ir bien el resto de tu vida. Las cosas se pueden poner peor y se van a poner peor. Para ponerte a prueba, sabes que no. Dios no juega ese juego. Dios no juega el jueguito de ponernos a prueba para ver cuánto soportamos, para ver si lo amamos. Él ya nos amó. Eso es una seguridad absoluta. Nadie nos va a quitar el hecho de que Él nos amó y ya nos redimió. El tema es que nosotros vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído nosotros tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. Y podemos hacerlo porque nuestro Señor ya lo enfrentó todo. Todo tipo de dolor, todo tipo de angustia, Él ya la sufrió. El segundo motivo por el cual nosotros generalmente caemos en estos pecados es porque, al igual que el pueblo de Dios, dejamos de oír la palabra de Dios. En el caso de ellos era la palabra por transmisión oral. En nuestro caso, cuando más angustiados estamos, es cuando menos queremos leer la Biblia. Cuando más estamos atravesando por medio de dificultad en nuestra vida, es cuando menos queremos orar. Cuando estamos pasando por los momentos más oscuros de nuestra existencia, es cuando menos queremos venir a la iglesia. Y al igual que el pueblo de Dios, dejamos de oír. Y al dejar de oír, dejamos de tener fe. ¿O acaso no es la Biblia la que dice de que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor? Fíjense en cómo están relacionadas estas cosas. La fe no viene por un acto mágico que ocurre desde dentro de mí hacia afuera. Me es implantada la fe, me es regalada la fe por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida y comienzo a creer. Y el sustento de mi fe está en conocer a aquel que me dio la fe y me la da y ya me la reveló por medio de su palabra. Cuando nosotros dejamos de escuchar, dejamos de oír, como el pueblo dejó de oír la palabra de Dios, comenzamos a escuchar la voz de Faraón, comenzamos a escuchar la voz de Satanás, que nos dice: ¿y a dónde está tu Dios? Escuchamos la voz de Faraón que nos dice: todo eso que te han dicho de que vas a ser redimido es mentira. ¿O no fue lo que dijo Faraón? ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Al igual que con el pueblo, ninguna situación adversa va a cambiar los planes de Dios para tu vida y para mi vida. Ninguno. Tampoco lo va a hacer nuestra falta de fe. No se van a cambiar los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a abandonar, porque Él es fiel a su pacto, igual que con el pueblo de Israel. Una tercera cosa que nosotros podemos ver acá tiene que ver con este doble trabajo, pero a su vez la doble esperanza. En los últimos versículos del capítulo 5, si ustedes pueden ir ahí a sus Biblias, por favor, Moisés dice cosas con palabras de alguien que no sabe ni conoce los planes de Dios, a pesar de que Dios le había dicho lo que iba a suceder. Pero sus palabras, las palabras que usa Moisés, da la impresión de que él no conoce a Dios, da la impresión de que él no sabe quién es Dios. ¿Qué es lo que dice? Alza su voz al cielo y dice: ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? Y fíjense las palabras que usa al final de esa parte. Le dice: y tú no has hecho nada para librarlo. Pero Dios le había dicho que él mismo iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero Moisés se lo había olvidado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, en el capítulo 6, en el versículo 1, está la clave de esta historia, está la clave de lo que nosotros acabamos de leer.
Entendemos entonces que Moisés se había tal vez dejado de llevar por las quejas o los lamentos del pueblo. Era un ser humano. Era una persona que estaba tratando de liderar a un pueblo de millones de personas. La presión que estaba sintiendo Moisés en ese momento tiene que haber sido animal. No era solamente que él haya escuchado a 2 o 3 pelagatos decir, no, este compadre terrible penca, no, si mira, llegó acá, este es loco que había matado a un compadre, pues aquí están los resultados. Él no es de Dios. ¿Ya? No es de Dios. No era solamente 2 o 3 que le dijeron eso a Moisés. Era el repudio y el rechazo de todo un pueblo. ¿A quién? A un compadre que se había arrancado por susto, por miedo a que lo mataran. Y que Dios trabaja con su vida durante todo ese tiempo en el desierto. Pero lo más maravilloso es que en este momento es cuando Dios más estaba trabajando con Moisés como líder de este pueblo. En el versículo 1 del capítulo 6, el Señor, que es el verdadero Redentor de Israel, ahora Él alza la voz a Moisés y le dice lo siguiente: ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Es interesante, un detalle tal vez tonto para muchos, pero a mí me llamó mucho la atención. Dice, ahora verás lo que voy a hacer con el Faraón. Ese él es una forma de decir con ese. Con uno más de los faraones. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Faraón era una deidad. Y Dios se está rompiendo con eso, comunicándole esta verdad a su pueblo. Faraón es nada delante de mí. Vas a ver lo que voy a hacer con el Faraón. Vas a ver lo que voy a hacer con el Faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa, va a dejar que se vayan. Y repite, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Esto es tremendo, porque ante el doble del trabajo, ante el doble de la angustia, ante el doble del temor que el pueblo de Israel estaba teniendo en ese momento, es interesante, él repite 2 veces, por mi mano poderosa. Descansen. Mi mano poderosa los va a sacar de ese lugar. No es Moisés, ni siquiera es un acto de bondad de Faraón. Es mi mano poderosa la que los va a sacar de este lugar. Es la obra de Dios la que destaca en este texto y es la que destaca en todas nuestras propias historias de redención. No es una iglesia, no es un pastor, no es lo bueno que tú puedas hacer o la cantidad de cosas que tú puedas desarrollar. Es la mano poderosa del Señor la que te va a sacar de tu angustia y la que te va a llevar a una redención completa y plena para tu vida, igual que el pueblo de Dios. Este hecho, el que Dios haya dicho mi mano poderosa, Dios está diciendo todo lo que yo dije lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Él no cambia. La promesa, imagínense, 400 años antes había hecho esta promesa a Abraham. Mucho antes, ellos estuvieron 400 años bajo esta esclavitud. Y mucho antes de eso, Él había hecho esta promesa a Abraham y la estaba empezando a cumplir ese día. Ahora les dice, con mi mano poderosa ustedes van a ver cómo yo los voy a sacar. No se trata ni siquiera de la historia del pueblo. Se trata de la historia de la redención de la humanidad, de todos nosotros. Ahora ustedes van a ver cómo yo los voy a rescatar. Esto fue lo que trajo esperanza al pueblo. Porque el pueblo había, al final de lo que nosotros leímos, había terminado, si hubiesen podido haber pateado a Moisés, lo hubiesen hecho. Pero en ese momento el pueblo entiende y comienza nuevamente a escuchar a Moisés. Nosotros leemos los capítulos posteriores, vemos cómo él comienza entonces a desarrollar todos estos actos tremendos frente a Faraón y tratando de mostrarle no solamente a Faraón, sino que a ellos mismos, demostrarse quién era este Dios poderoso. Después de 400 años, lo más fácil que puede ocurrir cuando un pueblo es intervenido por otro es que terminemos siendo semejantes a ese pueblo. Sucedió en la invasión de los musulmanes en la península ibérica.
Gran parte de nuestro lenguaje, del español, del castellano que nosotros hablamos, tiene palabras que son palabras en árabe. ¿Por qué? Porque se van empezando a mezclar después de tantos años. Tradiciones comienzan a mezclarse. Y lo que Dios estaba haciendo era volver a mostrarle al pueblo de Dios quién era Él. Y esto claramente trajo esperanza al pueblo. Y una última cosa que nosotros podemos ver en el texto es que, así como con el pueblo de Dios ocurre esto, por la mano poderosa de Dios, esto como cuarto punto, por la mano poderosa de Dios, nosotros tenemos esperanza hoy. Es por lo que Él ya hizo. Es por la obra perfecta que Él hizo en la cruz. Muchas veces nosotros podemos sentir que estamos en el pozo más profundo. Tal vez te hayas sentido o te estás sintiendo en este momento abandonado o abandonada por Dios. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y en este lugar hay una serie de historias que están siendo contadas, que están siendo narradas. Y nosotros solamente podemos ir viendo capítulo a capítulo. Es como los que esperan el próximo capítulo de Walking Dead. Están expectantes de ver qué es lo que va a suceder. Podemos hacer una retrospectiva de nuestras vidas. Vamos al YouTube de nuestra mente y vemos escenas de nuestras vidas en el pasado, las cosas que nos sucedieron, las cosas que nos dejaron como estamos nosotros hoy día. Pero estamos ahí constantemente expectantes, sin saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Y eso también nos genera a nosotros angustia. Si te estás sintiendo entonces abandonado por Dios, o tal vez cruzando por un gran dolor, es necesario hacer la siguiente advertencia. Se puede poner peor. Se puede poner mucho peor de lo que estás viviendo. E insisto, Dios no es un psicópata que está sentado en un trono manejando nuestras vidas para llevarnos a ver hasta dónde podemos llegar. El mundo no es un laboratorio de prueba de resistencia de materiales. Nosotros estamos en una condición de un mundo caído por el pecado. Y si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros no podemos simplemente tomar el rol o el papel de una víctima en las cosas malas que nos han ocurrido en la vida. Las cosas malas que nos ocurren en la vida generalmente están entretejidas entre malas decisiones, falta de pedir consejo. No es algo que simplemente nos pasó porque, pobrecito de mí, esta es la vida que me tocó vivir. Porque cuando nosotros tomamos esa actitud, también estamos rechazando la obra perfecta y poderosa de Dios en nuestra vida. Estamos haciendo responsable a Dios de lo que nos pasa. Y la Biblia es bastante clara cuando nos dice de que Dios sí es soberano sobre todas las cosas, pero nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces fíjense en cómo nosotros podemos encontrar entonces redención en la mano poderosa de Dios. La Biblia nos dice que Jesús es la prueba máxima y perfecta de que Dios sí está presente contigo en medio de tu dificultad. El nombre de Jesucristo era Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Él encarna a Dios mismo en medio de nosotros para decirnos: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estoy aquí, estoy ahí en medio de tu dificultad. Es Dios irrumpiendo en la historia de la humanidad, pero también irrumpiendo en cada una de las historias nuestras, personales. Ahí entra, rompe todas las cosas y comienza a generar el plan de redención de tu vida y de mi vida dentro de su gran plan de redención. Esa es la noticia del Evangelio. Eso es lo que Dios nos está diciendo: yo estoy en medio de ustedes, no tengan miedo, yo no los voy a dejar, no los he dejado ni los voy a abandonar jamás.
Es una promesa. Y como vimos al principio, Dios no va a dejar de cumplir con lo que prometió, porque Él es perfecto, no es como nosotros. Dios va a cumplir, ¿por qué? Porque Él es fiel, absolutamente fiel al pacto que Él hizo consigo mismo en favor de nosotros, a través de Jesucristo. Jesucristo lo que nos está diciendo es: yo voy a cargar con tu ofensa de incredulidad y de falta de fe en Dios, para que tú solamente puedas gozar y disfrutar de su presencia permanente, para que jamás te sientas abandonado por Él. Nosotros podemos tener temor de ser abandonados por Dios, es parte de nuestra naturaleza. Podemos sentir y decir: tal vez Dios ahora sí que me abandonó. Ahora sí, ahora es el momento en el cual Dios se olvidó de mí. Pero ¿sabes qué? Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se burlaron de Él porque, al igual que nosotros, ellos medían la confiabilidad de Dios sobre una persona, el hecho de que una persona realmente era bendecida por Dios, en base al éxito por las circunstancias del momento. ¿No se les hace familiar ese discurso? Muéstrame lo que tienes y te digo si Dios está contigo. Entonces, claro, cuando estamos pasando una dificultad, ¿qué es lo primero que dice la gente? Yo he escuchado cada barbaridad. Algún pecado tenés que tener escondido por ahí. No, algo raro, alguna cuestión, tal vez un pecado de omisión por ahí, y pídele a Dios que te lo revele. O gente que te dice incluso: ¿sabéis qué? El problema no eres tú, es la iglesia donde estás yendo. Porque en esa iglesia no hay unción. Entonces, como no hay unción, no puede haber un traspaso de unción de fe. Y si no hay traspaso de unción de fe, vas a estar desanimado de forma permanente. He escuchado cada cosa respecto de vivir en medio de la dificultad, que ninguna de ellas es bíblica. La única bíblica que yo encuentro es que la gente se burló de Jesús por el momento difícil que estaba viviendo, porque las circunstancias de Jesús la noche que fue entregado eran las condiciones de un maldito perdedor, un loser. El letrero que lo colocaron arriba tenía una L grande así. Loser. ¿Y saben una cosa? Jesús no dejó de creer. Nuestro Redentor necesitó de creer que Dios iba a cumplir con su palabra. Y encuentra esa satisfacción cuando va y ora a moco tendido en el Getsemaní y le dice: Señor, por mí que no pase lo que tiene que pasar, pero que se haga tu voluntad, Señor. Jesucristo no deja de creer en ningún momento en la promesa que su Padre le había hecho. Fíjense en cómo es diferente de nosotros. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros primero queremos que Dios nos defienda o nos saque de nuestra redención a nuestra pinta? Jesús es todo lo contrario. Jesús quiso redimirnos a la manera de Dios, a la pinta de Dios, con todo el sufrimiento que eso pudiera significar. Él quiso entregarse por eso, a diferencia de su pueblo y a diferencia de nosotros. Él quiso cumplir y aceptar todo lo que Dios tenía para su vida, por muy doloroso que fuese. Jesús no dejó de creer. ¿Y saben otra cosa? Jesús podría haber dicho en ese momento: Dios, yo declaro y decreto que se desatan las huestes celestiales y vienen en mi rescate ahora, amén, y se hubiesen abierto los cielos y baja Gabriel, Miguel y cortan a todos por la mitad, y hubiésemos tenido una escena digna de algún capítulo, de algún libro histórico del pueblo de Dios, con harta sangre, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Jesucristo, la única declaración que hizo fue: que se haga tu voluntad. El pueblo falló porque se olvidó de las promesas que Dios había hecho,
dejó de escuchar, dejó de transmitir las verdades de lo que Dios había revelado, de la palabra de Dios, dejaron de escucharlo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, ya lo habíamos dicho, nos pasa eso. Dejamos de confiar, no queremos leer, no queremos orar, no queremos congregarnos, no. Dejamos de escuchar, dejamos de oír y perdemos la fe. Pero Jesucristo confió plenamente en la palabra de Dios. Fíjense ustedes que cuando Jesucristo estaba en medio de este sufrimiento, ahí en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 26, Jesucristo está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y da la impresión de que Jesucristo estaba perdiendo la fe. Lo que Jesús está haciendo es recordando un salmo, algo que Dios ya había revelado. Y este salmo es el Salmo 22, del 1 al 5, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. ¿No son acaso esas tus palabras en momentos de angustia? Y Jesucristo se recuerda de este salmo y lo emite. No estaba perdiendo la fe, se estaba sustentando. ¿Por qué? Porque sigue diciendo más adelante: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Ese salmo resonaba en la mente de Jesucristo en el momento en que Él dijo: Señor, ¿por qué me abandonaste? No son palabras de falta de fe. Es el recordatorio perfecto de que Dios ya había obrado de forma maravillosa y exitosa en toda la historia de su pueblo. Y esta no iba a ser la oportunidad en que Dios no lo hiciera. No iba a ser la oportunidad en que Dios no lo hiciera. Dios lo iba a seguir haciendo. Jesús pudo mantener la esperanza de un rescate perfecto porque conocía las Escrituras, las manejaba. Jesús tenía en su mente grabado el Salmo 16:10: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y de eso se sustentó Jesucristo para pasar el momento más amargo y más difícil de su vida terrenal. ¿Conoces tú las Escrituras a ese punto? Para descansar en ellas plenamente. ¿Entiendes por qué en esta iglesia buscamos que la palabra de Dios nos hable en todo momento? Porque solamente en ella nosotros tenemos fundamento para poder mantener nuestras vidas. Porque si estás pasando por dificultad, créeme, se va a poner peor. Va a ser aún más difícil. Pero el Señor quiere que vayas a su palabra y que escuches su voz audible cuando levantas tu voz leyendo la Escritura, para que te sostenga y te mantenga en pie. Jesús se empapaba de la palabra revelada de Dios, se deleitaba en las Escrituras y por eso su fe jamás desfalleció, nunca. Podemos confiar en Dios no necesariamente por lo que Él hará, como un acto romántico de lo que Dios puede hacer, y que va a venir en un corcel blanco galopando cual príncipe azul y nos va a rescatar. Podemos confiar plenamente en que vamos a salir del momento difícil que estemos pasando por lo que Él ya hizo en toda la historia de la humanidad. Si te sientes parte del pueblo de Dios, si eres parte del pueblo de Dios, confía en tu Señor, porque Él ya lo hizo. En toda la historia de su pueblo, Él ya lo hizo. Y nosotros tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que tomarnos esas promesas que Él hizo y que las cumplió para poder seguir manteniéndonos en pie. Termino con lo siguiente. Cuando nosotros buscamos que Dios nos redima a nuestra pinta, vamos a seguir sintiendo dolor. Estamos rechazando a Cristo, estamos rechazando la acción salvífica de su vida en cada una de lo que Él hizo en cada una de las áreas de nuestra vida. Cristo nos invita a arrepentirnos de nuestra actitud pecaminosa de ser, entre comillas, unos ateos prácticos. Decimos que creemos en Él, que confiamos en Él, que Él nos va a rescatar, pero no lo hacemos. Eso es una especie de ateísmo. Es un ateísmo práctico. Segunda cosa,
Cuando nosotros dejamos de oír las palabras de promesa, de redención, a través de la Escritura, Cristo nos invita a arrepentirnos de no desear su palabra. Nos invita a arrepentirnos de no desear su palabra. Y nos hace probar su palabra por medio del sacrificio que Él hizo. Y nos dice, consumado es, se acabó. Es un hecho real. Tu dolor se acabó. Tu angustia se acabó. Sí, pero todavía lo estoy viviendo. Se acabó. Créelo. Se acabó. Cristo dijo, es suficiente. Se acabó. Podemos confiar en que terminó, en que ya se acabó, en que tenemos esperanza, en que esa esperanza nos va a levantar. ¿Por qué? Porque Él prometió que jamás nos iba a abandonar. Y lo volvió a repetir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús, el Emmanuel, a quien recordamos prendiendo la vela aquí, a este que se está anunciando que va a venir, a este Redentor, a este Señor, a este Rey que va a venir a reinar en nuestra vida. Su nombre es Dios con nosotros. Podemos confiar en que va a venir nuestra redención. Jamás duden de eso. Jamás piensen que Dios los abandonó. Porque en medio de lo peor que puedas estar viviendo en tu vida, ahí está Él. Ahí está, en medio de tu dificultad, de tu llanto y tu dolor. Él está ahí. Lo hará porque lo hizo antes. Podemos confiar en que Él no cambia. Y si ya lo hizo antes, ¿quién te va a decir que no lo va a volver a hacer? Es su esencia. Salvar es su esencia. Rescatar y restaurar es la esencia de nuestro Señor. Y lo ejecuta por medio de un acto terrible en la cruz. La señal máxima de su presencia junto a nosotros. ¿Se acuerdan de la historia del náufrago al principio? Recuerda que la próxima vez que tu cabaña esté en llamas, es la señal de tu rescate. En el peor momento de tu vida, la señal de humo está subiendo para decir, necesito que me rescaten. Aférrate a la seguridad de que Dios está viendo esa señal. Y queda lo mismo que se queme todo, que se vaya al carajo todo. El Señor va a venir en tu rescate, porque ya vino. Esa es nuestra esperanza y es nuestra fe. No dejemos de confiar en nuestro Señor. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú no cambias, Padre. Tú eres eterno, eres perfecto, Señor. Gracias, mi Señor, porque traes palabras de esperanza a nuestros corazones por medio de una vida angustiante para el pueblo de Dios que acabábamos de leer ahí en Éxodo. Gracias porque podemos aprender de los errores de ellos y poder verlos reflejados en nuestras vidas. Para poder, Señor amado, ir delante de ti y decirte, perdónanos, Señor. Perdona nuestra falta de fe, que generalmente está asociada a nuestra falta de deseo y de amor por tu palabra. Tu propia palabra dice, cuánto amo, Señor, tu ley. Es como una miel en mi boca. Padre, que eso sea una realidad en nuestras vidas. Que eso sea una verdad absoluta en nuestra vida. Anhelamos, Señor, tu palabra porque en ella te vemos revelado, porque en ella vemos cómo tú has hecho actos magníficos de redención para todos y cada uno de nosotros. A pesar de que el sufrimiento que estemos viviendo es por culpa de nuestras propias malas decisiones. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias porque Él quiso morir en la cruz, porque Él se entregó por nosotros, por nuestra incredulidad, Él también se entregó. Padre Celestial, nos queremos aferrar a las verdades de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú has actuado de la misma forma, rescatando y redimiendo historias desde la fundación del mundo. Y eso nos da plena seguridad para que lo que sea que esté viviendo cada uno de mis hermanos aquí, tú, Padre Celestial, le puedas hablar a su corazón y decirles, yo te estoy redimiendo, yo te estoy transformando, yo te estoy haciendo pueblo mío como yo quiero que tú seas. Gracias, Señor, por en muchas oportunidades quemar nuestras cabañas, Señor. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén.